parece que no fue muy numerosa la concurrencia. Igualmente, no sé hasta dónde o a qué punto este tipo de prácticas, cuando hay modificaciones de todo, se puede llegar a sostener, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la verdad que hay muy poco, incluso en redes, sobre lo que ha sucedido en esta situación, incluso desde lo que son las propias páginas y perfiles de los involucrados y los candidatos, hay muy poca información al respecto. Si hubiera sido algo masivo, concurrido y demás, seguramente explotarían las redes en este sentido. Avanzamos con nuestro programa y lo decíamos hace un rato, medida de fuerza de los trabajadores docentes. 1 y 2 de septiembre, ratificando medidas de fuerza en cada una de las últimas semanas, en una instancia en la que dicen queremos acercarnos a la posibilidad de diálogo con el gobierno, que el gobernador Claudio Vidal arbitre los medios necesarios para que pueda reabrirse las conversaciones, pero situación que no solo no aparece, sino que hace que del otro lado se recrudezcan las medidas. En el contacto telefónico lo tenemos al secretario de Estado de Medios de la provincia de Santa Cruz, Sergio Bucci, con quien vamos a dialogar en lo que será la última entrevista de la jornada de hoy. ¿Qué tal, Bucci? Buen día. Facundo Pérez Toro, el equipo periodístico de Radio Vanguardia, lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Facundo, a todo el equipo y a todos los vecinos de Caleta Olivia. ¿Cuáles son las opiniones desde el gobierno en torno a lo que son los mensajes desde el gremio docente o desde los gremios docentes en relación a esta imposibilidad que dicen se pueda reabrir la conversación con el gobierno y se pueda avanzar en los reclamos que llevan adelante? Mira, nosotros desde el primer día planteamos el diálogo en paritarias. Cuando iniciamos el ciclo electivo, a pesar de que estábamos en paritarias, tuvimos 72 horas de paro en pleno diálogo, a la otra semana 48, a la otra semana nuevamente 48, mientras estaban en paritarias. Y una vez que se cerró las paritarias, fines de marzo, el 28 de marzo, seguimos teniendo paros por distintas situaciones, paros nacionales, el recordatorio de Fuente Alba, ni una menos, en una provincia que tiene una historia pesada, ¿no? Difícil en cuanto a la educación, a la desinversión en educación, en la infraestructura, paros constantes por recomposiciones salariales. Bueno, nosotros venimos también informando mucho. Lo hicimos en marzo, cómo habían sido las paritarias durante los 8 años de Alicia Kirchner, que habían perdido un 100%, un 120% en realidad, en contra de la inflación. Era una de las provincias, si no la más, que había perdido en esos años la mayor cantidad de porcentaje en cuanto a la inflación. Y luego, el año pasado nosotros tuvimos una paritaria muy buena, fue el año con más clases presenciales en más o menos 10 años, con una cúpula sindical que dialogó, que empezó sin paro el ciclo lectivo. Ese fue un esfuerzo conjunto, ¿no? Entre el gremio, el gobierno, que entendía que había que invertir en educación. Pero este año fue distinto, este año cambió la cúpula sindical, el diálogo no era tan fluido y cada vez que se hacían propuestas se terminaba en paro. Recuerdo las declaraciones de Miguel del Pla diciendo que empezaban con 72 horas de paro porque tenía que solucionar el tema salarial urgente. Y bueno, nosotros hace unos días informamos con un video desde el gobierno de Santa Cruz cuál fue la pauta salarial durante el año y medio de gestión del gobernador Vidal, con un recupero aproximadamente del 100% contra la inflación. Esto no lo salió a desmentir nadie. Si te dicen que no te alcanza, como hoy no le alcanza a ningún trabajador. Si vos hablas con cualquier trabajador, empleado de comercio, cualquier trabajador municipal, no le alcanza, y es una verdad. Pero ningún gremio del país tuvo la recomposición salarial que tuvo el gremio docente. ADOSAC reconoce que hubo recomposición, pero lo minimiza, dice que se necesita más. Nosotros, en comparaciones con la canasta básica de alimentos del INDEC, hemos subido la capacidad de consumo en el último año y medio. Cuando nosotros ingresamos, aproximadamente 58% se cubría de la canasta básica con el sueldo docente, hoy está en un 92%. Eso demuestra
que se ha mejorado la capacidad adquisitiva, se ha mejorado el sueldo, pero bueno, lo dijo el gobernador también en el discurso de campaña el otro día, hoy a nadie le alcanza, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, y sin dejar de decir que la recaudación viene cayendo mes a mes y que los gastos o la inversión del gobierno, y en este caso por pauta salarial, siguen subiendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos cláusula gatillo con los docentes, que eso te pareja con la inflación y tenemos un recupero en algunos meses del año, que eso es un porcentaje más por la cláusula gatillo, y hay provincias que solamente, por ejemplo, tenían cláusula gatillo como Chaco y la tuvieron que suspender, que ante la crisis económica no la pueden pagar. Entonces, y bueno, y después sabemos lo que son los despidos de trabajadores, el parate que hay en el país en cuanto a consumo. Es una situación compleja y que hoy la provincia realmente no tiene fondos, ¿no? Los fondos que tienen son exclusivos para obras, como los fondos Unirse, etcétera, que no se pueden usar en otras cosas. Entonces hoy la prioridad también del gobierno es iniciar obras con esos fondos que son para obras y terminarlas, ¿no? Algo que no sucedía durante el gobierno del kirchnerismo. Prácticamente en los últimos años casi no tenemos obras que se hayan iniciado y se hayan terminado para el beneficio de la comunidad, ¿no? Pero bueno, el tema docente es un tema complejo, muy complejo, y que es difícil, evidentemente, ¿no? Pero por la historia que tiene el conflicto gremial docente en Santa Cruz de resolverlo. Bucci, pero ¿en serio cree que el problema del conflicto docente es la cúpula sindical cuando hablamos de sueldos de 1 millón de pesos y alquileres que se llevan más del 60% de lo que se obtiene en ese No, pero la ese cúpula sueldo? sindical es la que baja la información, y yo no sé si han informado realmente cómo ha sido, fuera que lo ha hecho el gobierno, en las asambleas, cómo ha sido la evolución del salario docente en el último año y medio, ¿no? Cuando Sí, pero nosotros yo estimo que deben un, contrastar la información que llega al interior de las asambleas y lo que después definen en Congreso y lo que se publica a través de diferentes medios de parte del gobierno. Sí, no lo sé, porque, a ver, pedían titularizaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Si vos ves, después de todas las paritarias, en las gacetillas que sacaba el gremio, exigían urgente que se le ponga fecha a las titularizaciones, y eso se hizo, y tampoco estuvieron de acuerdo, ¿no? Se le puso fecha al pedido, que es para febrero del año 2026, octubre del 2026, que hay mucho tiempo además para debatirlo y para trabajarlo. No es que es una fecha pronta donde no hay tiempo para trabajarlo, pero era una exigencia del gremio y hoy te dice el gremio que no, que tiene que pasar por los debates de las asambleas, por el debate del gremio, democratizarlo, y eso no hay ninguna ley o que esté escrito que deba ser así, ¿no? Hoy es potestad del Consejo Provincial de Educación las titularizaciones, obviamente, claro que lo va a hacer con los docentes y en diálogo, pero bueno, hoy se muestran que no están de acuerdo, pero falta un montón de tiempo, ¿no? Pero O sea, no teniendo en podés cuenta mostrar... que las titularizaciones son parte de lo que se puede incluir en una negociación paritaria, donde no solamente se habla de incrementos salariales, ¿no cree que es el ámbito propicio para antes de tomar una decisión buscar un consenso sobre cuál es la mejor medida a tomar y el mejor Es que se va a proceso? hacer, sí. Por eso te digo que falta un montón de tiempo, se va a hablar con los docentes, se va a hacer. Eso ya también lo ha dicho el Consejo Provincial de Educación. Si bien es una potestad del Consejo Provincial de Educación, ¿no? Pero se va a hacer en diálogo con los docentes. ¿Mienten los docentes cuando justifican las medidas de fuerza que se están tomando semana a semana? No sé si mienten. Nosotros entendemos que no alcanza el dinero, pero reitero, hoy no le alcanza a ningún trabajador del país. Las encuestas que he visto últimamente a nivel nacional, 10 de cada 9 trabajadores dicen que no llegan a fin de mes y que no alcanza. Pero también es entendible que la pauta salarial que ha tenido el docente no la ha tenido nadie, ningún sector, ni de la provincia ni del país. Cuando estamos hablando que la pauta salarial es de 1,5 a nivel nacional en todos los gremios, que ha sido homologada por el gobierno nacional, nosotros este año vamos a estar aproximadamente en un 41%, o sea, mucho más arriba de ese 1,5 que han dado a nivel nacional o otras provincias, mucho más arriba. Y eso hizo que la pauta salarial de Santa Cruz, por ejemplo, que cuando nosotros iniciamos el gobierno teníamos un salario docente muy parecido igual al de Chubut, hoy
el salario de Chubut haya quedado con el último aumento en 740.000 pesos un inicial, y en Santa Cruz, bueno, hoy con el aumento de este mes debe estar un mínimo, no lo tengo al dato, pero en 1.070.000, 80.000 pesos, el mínimo, ¿no? El que menos cobra y que no son todos los docentes, ¿no? Que son aproximadamente 1.200, 1.300 docentes que cobran eso de los 12.000 docentes que hay en la provincia, 1.000 que cobran el mínimo, ¿no? Aproximadamente, un poquito más. El fin de semana, dijo, había programación del lanzamiento de campaña, se hizo el acto en Río Gallegos, una multitud acompañó, había gente desde diferentes puntos de la provincia. Hubo colectivos, transportes especiales, desde el gobierno se pagó a gente para que vaya No, a desde el esta gobierno no se iniciativa. paga, o sea, el SER tiene sus aportes y lo hace a través del partido, ¿no? El gobierno no lo paga. Uh-huh. ¿Ningún municipio puso plata de sí para llevar a funcionarios y demás? La verdad que no lo sé. Yo te puedo hablar, vos me preguntaste del gobierno provincial. Uh-huh. Yo soy vocero del gobierno provincial, no de los municipios. Uh-huh. En el marco de lo que van a ser las próximas elecciones, buscando hacer un análisis de lo que es el contexto, ¿qué opinión le merece los nombres que hay en danza? Obviamente, ¿cuál es la postura del gobierno en relación a lo que es esta campaña comparativamente con el resto de los candidatos? Estuvimos observando de cerca lo que pasó si bien era una elección a gobernador, pero lo que ha pasado en Corrientes con Provincias Unidas, ganando la elección, muy lejos el Frente para la Victoria con otro nombre, y muy lejos lo que es Libertad Avanza, ¿no? Y el tema de que si no está Milei, no está el arrastre de votos, o sea, bueno, y sumado toda la crisis que tienen estos días por las supuestas coimas, ¿no? Pero bueno, Santa Cruz puede pasar un fenómeno parecido. Recién cuando estabas por iniciar la entrevista estabas hablando del lanzamiento de campaña en Caleta de la Libertad Avanza, con muy poca gente y además con dirigentes que en su momento dieron la cara por Libertad Avanza y que no los vi realmente representados en el acto, ¿no? Cristian Aguirre, por ejemplo, que estaba militando con Libertad Avanza, no lo he visto. Eso me ha parecido raro que gente Yo tengo entendido que hubo que estaba en la mesa chica hubo un de Libertad quiebre. Avanza, no las vi. Conozco mucha gente que estaba ahí en esa mesa que estaban trabajando con Jairo Guzmán y que no estaban en el acto, ¿no? La No, verdad tengo que entendido que me después de pareció la raro. última visita hubo un quiebre. No sé por qué, pero me llegó esa información. Donde mucha gente de Caleta, incluso gente que estuvo otrora vinculada al radicalismo, que formaba parte de esa mesa chica, que tampoco formará parte del acompañamiento, digamos, a Jairo Guzmán. Pero bueno, Sí, la son... verdad que no lo sé, no lo sé, pero me llamó la atención porque conozco mucho de las personas que estaban trabajando con Libertad Avanza y que no las vi, ¿no? En el acto. Habiendo Me llamó la atención. transitado, Sí. Bucci, esta polémica tiempo atrás con relación a Baldoco, ¿cómo ve que sea Juan Carlos Molina el número uno de la lista de candidatos del kirchnerismo? Es una decisión del partido, de los partidos que integran Fuerza Patria, ¿no? La verdad que la causa por Baldoco, la causa penal sigue abierta, está en el juzgado de Río Gallegos por los dobles sueldos de los docentes. Recordemos que hay una causa abierta que el Consejo Provincial de Educación pagaba más de 470 millones de pesos mensuales a la fundación que eran depositados en las cuentas para pagar sueldos, pero después no había rendiciones de a quién se le pagaba ni recibo de sueldos. Esto era un mecanismo que llevaba muchos años, con docentes nombrados muy poco antes de irse el gobierno anterior, con un cruce de datos donde había 73 docentes, el mismo director de la fundación lo reconoció que él cobraba un sueldo por Santa Cruz y un sueldo por Chaco porque él trabajaba mucho y se lo merecía. Y lo mismo pasa con 73 docentes, en el cruce de datos con el Ministerio de Educación de Chaco. Bueno, pudimos darnos cuenta de que había 73 docentes que estaban cobrando por Chaco y por Santa Cruz, ¿no? Así que esa causa sigue en pie y se sigue además aportando datos a la causa, ¿no? Pero digo en el sentido de analista político, el hecho de que el kirchnerismo haya hecho elección para su cabeza de lista de un personaje,
como Juan Carlos Molina, habiendo tantos otros quizás militantes o personalidades políticas de peso en el partido? ¿Por qué cree que se llega a una decisión así? Primero porque creo que no podían unificar criterios, no había ningún dirigente político de Santa Cruz que pudiera nuclearlos a todos. Creo que traer a alguien de afuera, entre comillas, podía hacer que zanje un poco las diferencias internas y que todos apoyen al padre Molina. Me parece que venía por ahí la mano, y bueno, lo dijo, ¿no? Creo que en el diálogo con Cristina Kirchner salió su postulación, y más allá de que dijo de que era el dedo eh, de Francisco apuntando a algo más mitológico desde el más allá, pero sabemos que Cristina fue la que eligió al candidato. ¿Cree que Pero esta después, campaña de parte de Fuerza sí, Santacruceña, la campaña va a estar teñida de este misticismo y esta cuestión de llevar siempre un discurso que trate de acercar nuevamente a la iglesia y al Estado? y es raro, ¿no? Porque además la iglesia con el kirchnerismo, la iglesia en general no tuvo buena relación. El cura Molina es como dijiste vos, es un personaje. Él ha creado un personaje en sí. Yo no le creo. Veo un poquito los spots de campaña. Eh, es un personaje muy raro, ¿no? Muy extraño y la forma de comunicar también, ¿no? Le escuchaba ahí que si no me votan se van al infierno, en forma jocosa, ¿no? Graciosa, ¿no? Pero bueno, usa el misticismo de la iglesia, etcétera, ¿no? En su campaña. ¿Qué cree que va a pasar en las elecciones? ¿Qué tan fuerte cree que es la Libertad Avanza, más allá de lo que pasó ayer en Corrientes? Falta lo que suceda el próximo fin de semana en provincia de Buenos Aires. Pero ¿cuál es el análisis que se hace de lo que puede ocurrir a finales de octubre? Mira, Libertad Avanza en realidad es complejo todavía definirlo. No he visto encuestas últimamente, pero sí del candidato, ¿no? De los candidatos ahora lanzados, bueno, va a ser otra cosa y vamos a tener un mapa más general seguramente si hay encuestas. Es difícil definirlo, pero bueno, porque es lo que pasa en Corrientes, ¿no? Y ya pasó en otras provincias, donde no está Milei en la boleta, tienen muy poca aceptación de la gente, ¿no? Y bueno, y después hay que ver también cómo ha golpeado todo esto de las supuestas coimas, las escuchas, los audios. Bueno, el panorama político, como es de costumbre en Argentina, cambia día a día y puede realmente en poco tiempo la gente pensar, por lo menos el núcleo más blando que votaba a Milei, poder cambiar su voto. ¿Le sorprende, por ejemplo, que personas que estaban vinculadas al radicalismo como Leo Roquelo y estén jugando por otra línea? Igual que Jorge Cruz, por ejemplo. Sí, no me sorprende. No han sido orgánicos a lo que ha decidido la convención. Es una decisión propia de los candidatos, ¿no? La verdad que no me sorprende. Ya lo hemos visto dentro del radicalismo que ha sucedido muchas veces. ¿Por qué Provincias Unidas por Santa Cruz es la mejor opción para los comicios del 26 de octubre? Porque apuesta, primeramente porque Daniel es el mejor candidato. Cuando vos escuchás los discursos, el contenido que tiene cada uno, lo que propone, creo que Daniel Álvarez es una persona de diálogo. Como le dijo, no solo un buen tipo, como dicen todos, que es una gran persona, muy honesta, sino que Santa Cruz necesita, no es solo ser oposición por oposición o aprobar todos los proyectos del gobierno. Esto necesita gente que sea negociadora y que pueda beneficiar a Santa Cruz en las votaciones del Congreso, ¿no? Muchas veces se vota a favor de algunas cosas, en otras en contra, pero también eso hace que esa negociación que tiene la provincia con el gobierno nacional, que se destraben algunas cosas, como fue las represas, que ya hace unos días salió la licitación internacional de compra de cemento para el inicio de las represas. Estamos hablando de 108.000 toneladas. Son cemento hasta el 2029, están comprando Gesouba para iniciar la obra, cuando muchos
desconfiaban de las negociaciones que se estaban llevando, o medios kirchneristas lo trataban, o hasta funcionarios, exfuncionarios como Pablo González, de que era todo humo y que no iba a iniciar nunca. Bueno, hoy está saliendo la compra del cemento, ya se va a empezar a hacer la selección de los trabajadores, priorizar a los trabajadores de Santa Cruz, está todo en etapa de que empiece. Así que ese es el trabajo que se está haciendo. Además, creo que Garrido ha sido muy golpeado, pero está haciendo ese trabajo de ser negociador con el gobierno nacional y que se puedan destrabar algunas cosas, ¿no? A mí me pasó cuando fui diputado, Facundo. Tuve que tener un rol muy difícil ante el Partido Radical, porque me tocaba también ser el nexo de diálogo entre la municipalidad de Caleta Olivia en su momento, con el gobierno provincial. Yo no era del mismo color político y muchas veces acompañábamos proyectos con la condición de que se puedan pagar los sueldos en la ciudad, que podamos tener obras. Es parte de la política, y el diálogo también es parte de la política y es la principal herramienta que tenemos, ¿no? Sí, bueno, de hecho las fotos con la exgobernadora, todavía hay sectores que se lo facturan, pero bueno, tiene que ver con esto que bueno, esto explicaba, fue parte ¿no? también El del mundillo juego de la político. política, por ahí del gremio docente, que el otro día veía en una entrevista que hacían, que ponían fotos mías con Alicia, y la verdad que son fotos institucionales. Yo no pertenecí nunca al kirchnerismo, pero bueno, es el juego de la política, ¿no? Yo era diputado, tengo un montón de fotos con Pablo González también, porque era el presidente de la Cámara, ¿no? Así que no, la verdad que ese tipo de críticas me parece que son sin sentido, ¿no? Bucci, por último, ¿cree que el gobierno de Vidal se plebiscita en las próximas elecciones? No creo, o sea, es una elección a diputado, ¿no? A veces se lo toma muy como que fuera así. Nosotros obviamente que vamos a jugar con todo, por eso pusimos al mejor candidato y a la persona más cercana al gobernador, ¿no? Que es su jefe de gabinete. Pero sí, en parte hay una cierta, un cierto plebiscito, diríamos, de la gestión, ¿no? Pero en la práctica puede ser así, en la realidad no, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas. ¿Cómo estará organizada la campaña? ¿Cuáles serán las fechas de llegada a zona norte y demás? Daniel Álvarez, jefe de gabinete, hoy está con actividades todavía inherentes a su función. Sí. Va a estar en zona norte haciendo una recorrida y creo que ya después vuelve a zona sur, dedicado enteramente a la campaña. ¿Se va a tomar licencia? Está en análisis lo que va a hacer. Sí, está en análisis, creo que va a ser un poquito más, pero él lo tiene que anunciar. Perfecto. Gracias, Bucci, por el contacto. No, muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Hablábamos con Sergio Bucci, secretario de Estado de Medios de la provincia de Santa Cruz, en relación a, bueno, varias cuestiones que hacen a la actualidad política, el conflicto docente y, por supuesto, declaraciones que seguramente no pasarán inadvertidas en relación a que es el vocero de la provincia, del gobierno provincial, y en este sentido, cada cosa que dice puede despertar apoyos y o rechazos según corresponda. Marcelita, llegamos al tramo final de nuestro programa.